Bienvenidos a Justicia 360, el espacio de la rama judicial con el que queremos compartir todo lo que estamos haciendo por la justicia. Nuestro objetivo es uno solo: ustedes, los ciudadanos y por supuesto los servidores judiciales. En el día de hoy hemos preparado un programa variado en el que conoceremos el trabajo de los jueces en las regiones, las mujeres en la transformación digital de la rama y mucho más. Por supuesto, también estaremos en la calle con la gente. De esta manera iniciamos Justicia 360. La recién sancionada Ley Estatutaria de Administración Judicial es un logro muy importante que apunta al fortalecimiento de la rama, lo cual redundará en la prestación de un mejor servicio de justicia para los ciudadanos. La presidenta del Consejo Superior de la Judicatura está con nosotros para explicar todo lo relacionado con dicha ley. Estamos con la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, la doctora Diana Alexandra Remolina Botía. Doctora, curiosamente, usted hace 4 años presentó el proyecto de ley. Hoy, como presidenta del Consejo Superior en el 2024, participó de la sanción de la ley por parte del presidente de la República. ¿Cómo fue este proceso y por qué es tan importante esta ley para los ciudadanos? Bueno, en ese entonces en el Consejo Superior de la Judicatura lo que pensábamos era en modificar las normas de la ley que nos permiten administrar de la justicia, hacerlas más ágiles, contar con unas herramientas que nos permitieran facilitar la modernización de la justicia. Y eso lo hicimos, presentamos el proyecto de ley y hoy contamos con una ley que tiene herramientas que nos van a permitir modernizar la rama judicial, hacerla más eficiente y entregar un mejor servicio de justicia a los ciudadanos. Magistrada, en términos sencillos, ¿cuáles diría usted que son esos 5 principales cambios que trae la ley para que los ciudadanos la conozcan? Bueno, primero que todo fortalecimos la carrera judicial para tener los mejores jueces como garantía de independencia judicial. En segundo lugar, la ley busca un aumento progresivo del presupuesto que cada año tiene la rama judicial, con lo cual se busca fortalecer la independencia y la autonomía de la rama judicial para tomar las decisiones presupuestales y de inversión y mejorar así las condiciones de los servidores judiciales. También se refuerza con algunas normas de esta ley la descongestión de la rama judicial, porque se permite el traslado de despachos, la creación de despachos judiciales, la creación de jueces y magistrados de apoyo, de jueces itinerantes, nuevas figuras que van a permitir atender esta carga. En cuarto lugar, se refuerza el papel de la tecnología. Ya venimos fortaleciendo y modernizando a la rama judicial, pero se está estableciendo un marco institucional mucho más sólido y más claro sobre el uso de las herramientas tecnológicas para modernizar los servicios judiciales. Y en quinto lugar, se fortalece y se solidifica la gestión y la gerencia y la gobernanza de la rama judicial en cabeza del Consejo Superior de la Judicatura, con una reformulación de las funciones que tiene la entidad que vienen a complementar lo que ya se decía en el acto legislativo de 2015, volcadas al seguimiento y a la evaluación de las políticas que hemos adoptado para asegurar adecuadas condiciones para la prestación del servicio, para el bienestar de los servidores judiciales y sobre todo para la debida atención a los ciudadanos. En términos de paridad de género, ¿qué trae esta ley? Bueno, la ley da un salto gigante en términos de género, porque establece específicamente que en la conformación de las altas cortes se debe asegurar la paridad de género, es decir, que la participación de mujeres y hombres sea la misma en las altas cortes en donde se toman las grandes decisiones judiciales. Finalmente, presidenta, cuéntenos cómo se está preparando el Consejo Superior de la Judicatura para la implementación de esta ley, teniendo en cuenta que mantiene las competencias del Consejo Superior como órgano de gobierno y de administración de la rama judicial. Bien, el Consejo Superior de la Judicatura se viene preparando desde hace un par de meses. La reforma tiene muchos componentes, por lo que institucionalmente teníamos que venir preparando casi, yo diría que más de 100 artículos que requieren reglamentación y tenemos que aprovechar al máximo esos cambios que introduce la ley.
Yo creo que lo más importante es que tenemos un equipo con muchos años de experiencia en la tarea de administrar la rama judicial, y esos aportes de todo ese equipo van a ser muy valiosos en frente de los desafíos que nos está planteando la implementación de la nueva ley. Muchas gracias, magistrada, por la entrevista y por sus explicaciones frente a la reforma de la Ley Estatutaria de Administración Judicial. Gracias a ti. En la ciudad de Ibagué se realizó el cuarto encuentro de la jurisdicción disciplinaria con invitados nacionales e internacionales que dialogaron sobre la importancia del sistema disciplinario con perspectiva de género. Veamos todos los detalles de este evento en la siguiente nota que preparó Wilson Vaquero, jefe de comunicaciones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Gran saludo a los televidentes de Justicia 360. Efectivamente, recién este 24 y 25 de octubre se llevó a cabo el cuarto encuentro nacional de la jurisdicción disciplinaria en Ibagué, en el departamento del Tolima. Voces de justicia, mujeres líderes, el enfoque de género, indiscutiblemente más que una moda, una necesidad a tener en cuenta para implementar, para aplicar justicia mejor para todos, con calidad y servicio a los colombianos. Hemos hecho una jornada completamente satisfactoria, escuchando las experiencias, las vivencias, las dinámicas de las mujeres líderes. Creo que es uno de los balances más satisfactorios que podemos presentar sobre una jornada multidiversa, llena de afecto por sobre encima de cualquier cosa y de un profesionalismo extraordinario. Yo aplaudo que hoy, en el marco de este espacio, en donde está toda la justicia del país, pero también los actores importantes, los que legislan nuestro país, podamos articular esas acciones y darle respuesta a tantas necesidades que hoy tienen nuestras mujeres. La vulneración de los derechos, las rutas de atención y las acciones concretas de gobierno de la mano de la justicia y, por supuesto, de todo el estamento público. Realmente lo que hace falta para que la justicia responda de manera eficiente a las necesidades de las mujeres es la celeridad, pues en el ámbito penal principalmente es donde más tenemos las situaciones de revictimización hacia las mujeres. El rol de la justicia disciplinaria yo creo que es el nudo gordiano de una justicia aplicada con ética, con respeto a los principios del debido proceso y también con la necesidad de entender que debe haber un reglamento que vigile, controle y también sancione los abusos frente a todo lo que significa la justicia. Así como puede haber personas que tengan un enfoque diferencial étnico porque pertenecen a un grupo diferente, así como puede haber una persona con una condición de discapacidad, así como puede haber una persona con una condición de género cualquiera, una orientación sexual diferente, también pueden existir personas en las que confluyan muchos elementos, una condición de pobreza, una condición de pertenencia étnica, una condición de discapacidad, una condición de víctima del conflicto armado. Todas estas características juntas hacen que se haga necesario un instrumento que evalúe la necesidad de ver al ciudadano en conjunto para poderlo atender efectivamente. Las lecciones que debe dejar este encuentro son principalmente destacar la labor de las mujeres en general en todos los campos. Hoy ya hemos empezado a ver cómo el papel que han realizado las mujeres es absolutamente fundamental, no solo en los campos que tradicionalmente se ha desempeñado, sino principalmente en estos cargos de liderazgo, de responsabilidad y de gran importancia en general para todo el país. Para nuestro departamento y para nuestra ciudad significa tener un escenario nacional en el territorio, es poder contarle a la nación, al mundo, al país, lo que territorialmente tenemos en todas las actividades de género y no desde sexo, desde nuestro plan de desarrollo.
Hace cerca de 30 años, el bogotano Wilson Fernando Liévano Ordóñez llegó a Puerto Nariño, Amazonas, como juez promiscuo municipal. En estas 3 décadas, su juzgado se ha transformado. Los ciudadanos encuentran en la conciliación y el trueque la fórmula para una justicia pronta y eficaz. A su despacho llegó el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra Castro, para reconocer la entrega y dedicación de este juez. Vamos a conocer su glorioso despacho. ¿Cuánto está esta sede funcionando acá? Esta está, desde que llegué, más o menos 29 años, pero estaba en madera. En madera, ¿Y la construcción? Aproximadamente del 2012. De 2012. Bueno, muéstrame su oficina. ¿Este es el despacho? El despacho. Uno de los desafíos, querido doctor, que enfrenta la justicia en estos territorios es administrarla con enfoque territorial. ¿Cómo es ese funcionamiento para usted lograr en estas zonas donde realmente no es posible contar con abogados que presenten una demanda en forma, pero que hay un usuario de la administración de justicia que llega y que reclama la solución a un caso de tierras, a un caso de deuda, a una situación de conflicto comunitario? ¿Cómo hace usted para entregar esa respuesta por encima de los formalismos procesales? Sí, nosotros vimos esa necesidad de implementar la conciliación. Consideré que antes de llegar a adelantar un proceso eterno, demorado, entonces vimos la necesidad de acercar al ciudadano con el método de la conciliación, y en esas condiciones nosotros comenzamos a implementar una posibilidad de acercamiento entre las dos partes del litigio y invitarlos a un arreglo de conciliación extrajudicial, de tal forma que pudieran solucionar los conflictos amistosamente. Y pues esta es una comunidad que es de un 90% conciliatoria. Y entonces llegamos a acuerdos en donde las partes optaban por recibir, por decir algo, el trueque. Extraordinario. Entonces hacemos, ¿Cómo es ese trueque? Ese trueque es, hay una deuda que tiene un ciudadano y el ciudadano no tiene el demandado el recurso económico, y entonces como conciliador le ofrecíamos: usted tiene finca, tiene plátano, yuca, piña, sabe pescar, sabe hacer artesanías, pues entonces hagamos una conciliación en esa forma, y se llegaba a ese acuerdo en donde se comprometía a pescar por 1 mes, 2 meses, 3 meses y traerle el pescado, o hacer artesanías o plátano, y se intercambiaba y hubo conciliación. En su experiencia como juez, esas conciliaciones que usted ha llevado a cabo durante el tiempo que lleva aquí en Puerto Nariño, ¿se cumplen efectivamente? Es decir, ¿realmente las partes le dan ese carácter vinculante, esa fuerza de respeto y de legitimidad al pacto realizado bajo instancias suyas como juez? La gente ha asumido ese compromiso y podemos decir que 90-95% se han cumplido esas conciliaciones. Las personas tienen esa inclinación a ser conciliadores, y eso ha servido para la comunidad y para el juzgado, porque pues ha logrado evitar conflictos eternos y que no se solucionen a cambio de una conciliación o un arreglo amistoso que es más efectivo y rápido. Así no queden las estadísticas, pero pues era mantener la convivencia pacífica en la comunidad. Es para mí, como presidente de la Corte, un verdadero honor estar aquí en la silla que usted ha regentado durante todo este año, entregando paz, restableciendo tejido social, siendo garante de derechos y de democracia aquí en esta región. Así que mi reconocimiento y mis felicitaciones por su trabajo. La rama judicial está dando pasos muy importantes hacia una justicia digital que sea más cercana y accesible a los ciudadanos.
Un equipo de mujeres del Consejo Superior de la Judicatura, lideradas por la presidenta de la corporación, Diana Alexandra Remolina Botía, está adelantando estos cambios ya con resultados importantes. ¿Quiénes son? Angie Nicole Ortega, estudiante de último semestre de Derecho, estuvo con ellas para conocer su trabajo. Hola, soy Angie Ortega, estudiante de Derecho de la Universidad Católica de Colombia y hoy quiero contarles una historia de transformación. La rama judicial está viviendo un cambio sin precedentes, liderado por un grupo de mujeres que han trabajado para acercar la justicia a todos los ciudadanos. Ellas son las protagonistas de esta historia, acompáñenme a conocerla. Lideradas por la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Diana Remolina, y apoyadas por un equipo talentoso, estas mujeres han logrado transformar la visión de la rama judicial hacia una apuesta digital que modernice y transforme los procesos. Doctora Clara, ¿podría comentarme un poco más acerca del papel que desempeñan estas mujeres en el equipo de transformación digital, por favor? Es un equipo de mujeres que está liderado por la presidenta de la corporación, la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, y que lo que pretende es que cada una en su área temática fortalezca las propuestas para que el servicio de administración de justicia se preste de una mejor manera. ¿Qué es lo que la inspira y la motiva para continuar con este proyecto de liderazgo con la transformación digital? Mira, mi principal motivación es la gente, pero la más importante es saber que con cada cosa que nosotros hagamos estamos facilitando el acceso a las personas a los servicios de justicia, asegurar que sus derechos sean respetados, que no sean vulnerados y que si eso llegara a suceder, pues tienen una respuesta ágil, efectiva y oportuna. La motivación indiscutiblemente es el prestar un servicio a la sociedad. Esa es la mayor motivación que nosotros tenemos. Liderar el proceso de transformación digital ha sido para mí una tarea que he asumido con determinación, sí, pero también con humildad, porque significa apropiarme de un papel que es el de ser visionaria, pero también realista, darme cuenta de qué cosas habríamos podido hacer mejor, pero también celebrar esas pequeñas victorias que a veces no se ven rápidamente en el corto plazo, pero que sí tenemos que celebrar porque nos hacen ver que estamos en el camino correcto y darnos cuenta de que estamos haciendo las cosas bien. Mi motivación personal y profesional es ayudar a que esos dramas sociales que se tramitan en los despachos judiciales se puedan realizar de una manera mucho más ágil, mucho más eficiente y que los abogados litigantes cuenten con una herramienta que les permita también resolver a sus clientes esta labor de una manera mucho más rápida. ¿Qué mensaje le daría usted a las futuras generaciones de mujeres que quisieran también realizar cambios importantes en sus sectores? Ser empoderadas en lo que nosotros estamos haciendo, creer en ellas mismas, ser perseverantes, no rendirse y sobre todo saber que sí podemos hacer las cosas. Hay que creer en lo que se quiere lograr, hay que plantearse una visión, un sueño. Nosotros como mujeres tenemos muchas características que nos permiten facilitar ese liderazgo en diferentes procesos. Mi mensaje sería para estas generaciones, chicas jóvenes como tú, es que nunca desistan de cumplir su sueño. Siempre habrá oportunidades, pero mi máxima ha sido insistir, persistir y nunca desistir. El orgullo más grande de liderar uno de los proyectos de transformación digital más importantes del país y con una responsabilidad de cumplir esa meta que ha impuesto el Consejo Superior de la Judicatura. ¿Qué mensaje podría dejarle a las mujeres de las futuras generaciones como la mía que deseamos hacer cambios importantes en nuestros sectores? Yo creo que nosotras como mujeres tenemos una sensibilidad especial por el hecho de ser mujeres. Eso nos da cierta facilidad de adaptación, de empatía, de resiliencia frente a distintas circunstancias o personas. 3 cosas que yo diría que son principales. 1, tener siempre presente la ética y la honradez como premisa de toda nuestra actuación. 2, tener una visión clara de un futuro mejor y de que podemos tener cosas mejores. Y sobre todo, tener el compromiso y prepararnos con las capacidades para pasar de las ideas a la acción. Gracias a estas mujeres, la justicia en Colombia está más cerca de los ciudadanos. Ellas son un ejemplo para las mujeres más jóvenes, demostrando que con esfuerzo y determinación es posible realizar grandes cambios y cumplir sueños que beneficien a toda la sociedad.
Cambiemos de tema en Justicia 360 y hablemos ahora de la tutela, herramienta creada con la Constitución de 1991 que protege los derechos fundamentales de todas las personas cuando son vulnerados por particulares o autoridades públicas. Salimos a la calle a preguntarle a la gente qué conocen de la tutela y de sus derechos fundamentales. En la calle con la ciudadanía indagamos sobre qué es un derecho fundamental, qué es la acción de tutela y en qué consiste este mecanismo. ¿Qué es un derecho fundamental para ti? Bueno, la Constitución nos otorga unos derechos en los cuales la sociedad ha luchado intensamente. Entre ellos está el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la educación. Son derechos que tienen todas las personas, los cuales no pueden ser vulnerados. Cuando hablamos de un derecho, hablamos de una facultad, de una libertad, de una competencia o de una prerrogativa. Es importante entender que cuando hablamos de derechos, hablamos de un concepto relacional. Esto significa que cuando yo tengo un derecho, tengo la posibilidad de exigir que alguien haga o deje de hacer algo. Por ejemplo, si María le vende un lápiz a Juan, ahí hay una relación de derechos, pues María tiene el derecho a recibir el pago por el lápiz a la vez que Juan tiene el derecho a recibir ese lápiz. No obstante, y si bien en ese ejemplo hay una relación de derecho, pues no estamos hablando de una relación de derechos fundamentales. Difícilmente podríamos decir que si Juan no recibe el lápiz, se le vulneró ese tipo de derechos. Los derechos fundamentales, a diferencia del ejemplo anterior, tienen una connotación especial, pues se trata de demandas de libertad, de facultades, de competencias o prestaciones directamente vinculadas con la dignidad o el valor intrínseco de todo ser humano. La dignidad significa que las personas son un fin en sí mismo y no un medio para un fin. En otras palabras, que no podemos ser usadas para el logro de fines ajenos. Por ejemplo, la esclavitud es una violación de todos los derechos fundamentales porque cosifican a la persona, desconocen su humanidad. Así, los derechos fundamentales amparan aquellos reclamos y reivindicaciones que apuntan hacia bienes considerados de vital importancia para individuos y grupos, a los que como seres humanos no estamos dispuestos a renunciar. Sé que es una acción que remite una persona, creo que sin necesidad de un abogado o con la compañía, con la asesoría de uno, en donde busca reivindicar un derecho. La acción de tutela es, en términos generales y de acuerdo con lo previsto en el artículo 86 de la Constitución Política de 1991, un mecanismo de protección de los derechos fundamentales, que en términos prácticos se materializa en esas órdenes perentorias que imparten los jueces a cualquier autoridad pública o a algunos particulares con el fin de que actúen o se abstengan de actuar de determinada forma cuando quiera que un derecho fundamental necesita ser protegido, bien porque ha sido vulnerado o porque está siendo amenazado. Todos los jueces de la República son jueces de tutela. Y en ese caso, por ejemplo, los jueces civiles y penales también están llamados y tienen la competencia a decidir sobre las acciones de tutela, incluso de manera preferente sobre los procesos ordinarios. Por supuesto, esto supone una gran responsabilidad a la hora de determinar si la acción de tutela es el mecanismo procedente para la protección de esos derechos o si el interesado está obligado a acudir a los mecanismos ordinarios que son mucho más exigentes en cuanto a procedimiento y términos. Por lo tanto, la Corte Constitucional revisa y decide únicamente sobre algunos muy pocos casos en los que necesitamos pronunciarnos para dar alcance a los derechos fundamentales. Por supuesto, esa selección se hace una vez se revisan las miles de tutelas que llegan a la Corte Constitucional. El Consejo de Estado está cumpliendo 207 años desde que fue creado por el libertador Simón Bolívar. Desde entonces ha contribuido a la consolidación de un Estado social de derecho con sus conceptos para el gobierno nacional y como juez para el control de la administración y juez constitucional.
En la siguiente nota conoceremos más sobre el Consejo de Estado. El Consejo de Estado fue creado por el libertador Simón Bolívar el 30 de octubre de 1817 en Angostura, a semejanza de la institución del mismo nombre establecida por Napoleón en Francia. Esta corporación operaba como órgano eminentemente consultivo del gobierno. Como no existía un gobierno representativo y una constitución liberal, Bolívar le dio al Consejo de Estado la misión de proponer reglamentos, el funcionamiento de las Fuerzas Armadas, suministro de víveres y decisiones económicas. El Consejo de Estado funcionaba como una asamblea que, por la confianza pública que brindaban sus integrantes, conceptuaría sobre la conveniencia de las providencias importantes, leyes y reglamentos con poder vinculante para las provincias hasta entonces liberadas del yugo español. Los primeros que integraron la institución recién creada por Bolívar eran, por supuesto, militares, eminentes juristas y algunas personalidades de la Nueva Granada que hacían parte del círculo más íntimo del libertador. En palabras del mismo libertador, el Consejo de Estado asumiría el papel que tiene un legislador en la conformación de todo el aparato institucional que pretendería dar lugar a la República tras la derrota de la corona española. Desde un comienzo Bolívar pensó en el Consejo de Estado como un bastión de la democracia representativa. Si bien eran militares y administradores sus primeros integrantes, él mismo reconoció que su legitimidad solo podía basarse en el respaldo de la opinión pública. Además de mantener la misión consultiva que hoy conserva frente al gobierno nacional, el Consejo de Estado hoy es el responsable de velar por derechos que la administración tiene el deber de garantizar al ciudadano, como órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Justicia, guía y control. Derecho de petición. Según nuestra Constitución, es el derecho fundamental que tiene toda persona a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y obtener pronta respuesta. Mediante el derecho de petición se puede requerir información, solicitar el reconocimiento de un derecho, copias de documentos, la intervención de una entidad o funcionario o la resolución de una situación jurídica, entre otras cosas. El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad de representación de abogado o de persona mayor cuando se trate de menores en relación a las entidades dedicadas a su protección o formación. Ahora conozcamos el resumen de las principales actividades de las altas cortes y la rama judicial en las últimas semanas. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial ya tiene lista una nueva edición del Código Disciplinario del Abogado. Esta tercera versión incorpora novedades interesantes como el acuerdo que puso en vigencia el doble certificado de antecedentes, el mapa con las comisiones seccionales de disciplina judicial y una introducción a los ciclos pedagógicos como estrategia de prevención con la academia. Terminaron su periodo constitucional los magistrados del Consejo de Estado Estela Janet Carvajal Basto y Rafael Suárez Vargas, quienes durante 8 años dejaron en alto el nombre de la corporación con su trabajo incansable. Por otra parte, el Consejo de Estado conformó la terna para elegir nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Está integrada por los abogados Claudia Dangond, Jaime Humberto Tovar y Miguel Efraín Polo. En la ciudad de Riohacha, La Guajira, el Consejo Superior de la Judicatura realizó el 4º Congreso Internacional y Conversatorio Nacional de Justicia Restaurativa y Justicia Terapéutica. En el evento se conocieron iniciativas de innovación y humanización de la Administración de Justicia que aplican servidores judiciales de todo el país en su misión de gestionar los conflictos planteados ante sus estrados.
Con la presentación de la estrategia Justicia Clara, la Corte Constitucional participó en el 7º Simposio Internacional de Lenguaje Claro que se realizó en Bogotá para promover el uso de un lenguaje sencillo en la comunicación institucional y legal. Asimismo, el pasado 11 de octubre, Cúcuta fue la casa del 4º capítulo de los Diálogos Constitucionales, una construcción colectiva que buscó fortalecer la relación entre la corporación y la academia. La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia lideró el 14º Conversatorio Nacional de la Especialidad Civil y el 5º Conversatorio Nacional de la Especialidad de Familia en Bogotá. Entre el 17 y 18 de octubre, jueces y magistrados de todo el país, abogados, académicos y expertos nacionales e internacionales debatieron sobre los desafíos contemporáneos que enfrenta la justicia civil y de familia en Colombia y el mundo. De esta manera terminamos Justicia 360, el programa de la rama judicial. Lo pueden ver en las plataformas digitales del Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Constitucional, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia. Recuerden que tenemos una cita el primer lunes de cada mes a las 7:30 de la noche por el canal institucional, para que conozcan cómo avanzamos hacia una justicia confiable, digital e incluyente. Hasta una próxima oportunidad.